Hello chicos, ¿cómo están? Espero que su semana haya estado de lo mejor y si no, no te preocupes porque nada es eterno. ¿Qué te parece si comenzamos con el mundo maravilloso de los números y nos adentramos en esta maravilla? ¿Qué te parece si comenzamos en tu canal Mate de Pisa y Corre con el episodio 3, factorización del trinomio x cuadrada más bx más c? Arrancamos. El día de hoy estamos arrancando con el siguiente tema de factorización, que es la factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Si recuerdas lo que hemos estado viendo desde que arrancamos con el tema de factorización, es que estos están sumamente ligados con el tema de productos notables. Si no los recuerdas, no te preocupes, puedes encontrarlos todos ellos en el canal Mate de Pisa y Corre. ¿Qué te parece si empezamos a analizar cómo es que nosotros podemos factorizar este tipo de trinomio? No te preocupes, vas a ir recordando cómo está ligado y cómo es tan sencillo encontrar esos binomios de donde se origina este tipo de trinomio. Recuerda que la factorización es precisamente eso, encontrar los binomios de donde nació ese trinomio. Así que, ¿qué te parece si empezamos analizando la estructura para que entonces podamos comprender y después pasarnos a el método, la forma en la que nosotros podemos factorizarlo, ¿va? Muy bien, si ya estás listo, arranquemos con esto y si no, te invito a que traigas tu cuaderno, una hoja, una servilleta en donde tú puedas anotar tu lápiz, tu borrador, para que entonces puedas hacer tus notas de los problemas que estaremos trabajando el día de hoy y no olvides que si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios en el canal de YouTube y así yo poder ayudarte o apoyarte con esas dudas que tú tienes o si tienes algún tema en especial que quieres que veamos, también házmelo saber. Muy bien, fíjate muy bien ahí en donde están las flechas azul y amarilla. Inicio con la estructura como tal del binomio que hace que nazca este tipo de trinomio. Los trinomios de la forma x cuadrada más bx más c, recuerda que nacen del producto de los binomios con término común. Recordemos cuáles son las características de los binomios con término común. Como su nombre lo dice, término común, tienen un término que comparten igualito ambos binomios. Recuerda, bi2. Quiere decir que ocupamos nosotros tener dos binomios para que pueda darse este producto y por lo tanto podamos obtener este trinomio con esta forma. X cuadrada más bx más c. Entonces, si te fijas al iniciar, dice por ahí x más a por x más b. Y eso nos daba como resultado una fórmula. ¿Te acuerdas que utilizábamos una fórmula? ¿Cuál era esa fórmula? Decíamos, el cuadrado del primer término o del término común en este caso, más la suma de los no comunes, es decir, de los números que acompañan a nuestros términos comunes en cada binomio. En este caso están representados por las letras a y b. Es decir, que vamos a sumar a y b. Ahora bien, aquí hago una pausa y te recuerdo que este a y este b se sumarán siempre y cuando ambos tengan los mismos signos. No olvidemos aquí, fundamental, leyes de los signos. Si tienen los mismos signos, los puedo yo sumar. Si no tienen los mismos signos, entonces recuerda que vamos a restar y permanecerá el signo del número mayor. ¿Sale? Muy bien, después de que hayamos ejecutado la operación dependiendo de los signos de nuestros términos no comunes, es decir, a y b, se multiplicarán por la letra que está en común, es decir, nuestro término común. En este caso está representado por la x, pero veremos en los ejemplos que no solamente podemos utilizar la letra x. Recuerda aquí también que generalmente utilizamos como una regla de estandarización que las constantes serán de la a a la m. En algunas ocasiones algunos autores también utilizan la m como variable y de la m a la z o de la n a la z, dependiendo del autor, lo están tomando como variables, ¿sale? Esto es bien importante. Muy bien, y después sumábamos el producto de multiplicar nuestros términos no comunes, en este caso a por b. Y entonces de ahí nace o hacemos la obtención del trinomio x cuadrada más bx más c.
Y en lo que es la flecha amarilla podemos ver que estamos a la inversa, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. A nosotros ya nos están dando el resultado, es decir, ese trinomio con esa forma x cuadrada más bx más c. Y ahora vamos a descubrir de qué binomios con término común están haciendo. Ahora, veamos cómo está la estructura de ese trinomio. Vemos que nuestro primer término está elevado a una potencia par, pero ese término está solito, es decir, que no está acompañado de ningún coeficiente, de ninguna constante. Y su segundo término está compuesto por un coeficiente y por la misma letra, pero lineal, es decir, elevado a la 1. Y por último tenemos el C, que representa al término independiente, es decir, un número que no está acompañado de ninguna letra, ¿sale? Entonces, si yo veo esta estructura, yo puedo asumir momentáneamente que se trata de un trinomio de este tipo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para corroborar que efectivamente se trata de este tipo de trinomio? Pues primero que nada, tendríamos que hacer como una verificación de 2 pasos, como lo hicimos la semana pasada con el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué te parece si para darle un poquito más de sentido a lo que acabo de decir, nos vamos a los ejemplos para que entonces vayamos nosotros desarrollándolos y comprendiendo un poco mejor de qué se trata esto, ¿sale? Muy bien, déjame bajar aquí la pantalla para que comencemos con nuestros ejemplos. Muy bien, fíjate aquí muy bien en lo que son los ejemplos que sucede. ¿Va? Muy bien. En el caso de nuestro primer ejemplo, vemos ahí que el primer ejemplo nos dice x cuadrada más 5x más 6. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ese ejemplo? Pues bueno, vemos que efectivamente en el caso del primer término está solito, está elevado a una potencia par, es una x que está elevado a la 2. Recuerda que cuadrado significa elevado a la 2. Y después vemos aquí en medio un término que se compone de un número o un coeficiente y está mi término lineal, es decir, mi x que está elevada a la 1. En este caso recordemos que el 1 como coeficiente y como exponente no se escribe. Y por último tenemos una constante que está aquí solita, un número que está aquí solito, que es el 6. Entonces vemos que sí, efectivamente tiene aquí el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Ahora bien, muy bien, ¿qué les parece si comenzamos a desarrollarlo? ¿Se acuerdan que les comentaba que había que hacer una verificación? En el caso del primero, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros tenemos que ver si tiene raíz cuadrada exacta. Esa sería como mi primera verificación. Si sí, quiere decir que sí vamos por buen camino y que efectivamente podemos asumir que se trata de ese trinomio, el de la x cuadrada más bx más c. Le sacamos raíz cuadrada a x cuadrada y nos damos cuenta que pues efectivamente la raíz cuadrada de x cuadrada es x. No olvidemos que aquí tenemos que recordar que cuando se trata de exponentes, de sacarle la raíz cuadrada a un exponente, es como si estuviéramos hablando como de una división, porque tenemos que tomar en cuenta la primera ley de potencias. ¿Qué dice la primera ley de potencias? Que cuando yo multiplico, siempre y cuando la base es la misma, las potencias se suman. Entonces, tomando en cuenta eso, es lo que yo tengo que pensar al momento de sacar esa raíz cuadrada. Ahora, recordemos que cuando estamos sacando raíz cuadrada, estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé ese número que está en la parte de adentro de mi raíz. Muy bien, ahora vemos que efectivamente tiene raíz y entonces palomeamos nuestra primera verificación. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Nuestro segundo paso va a ser el siguiente. Tenemos nosotros que buscar 2 números que al sumarse me den el del medio, pero que al multiplicarse me den el tercero. Eso es lo que tenemos que buscar. Lo vuelvo a repetir, fíjate bien. Le sacamos raíz cuadrada a nuestro primer término y vemos que efectivamente sí tuvo raíz cuadrada nuestro primer término. Luego, ya pasamos la verificación 1. Verificación 2.
tengo que encontrar dos números que al multiplicarse me den más 6, pero al sumarse me den más 5. ¿Qué números? Aquí entra mucho, recuerda, las tablas de multiplicar, hay que repasarlas. 5 minutos, aunque sea todos los días, porque recuerda que la disciplina está por encima de la inteligencia, así que hay que repasar algo, lo que sea, las tablas de multiplicar, un par de sumas, un par de restas, un par de divisiones, porque eso va a ayudar a que se ejercite nuestro cerebro y hará que comprendamos de una manera más sencilla lo que estamos trabajando, ¿va? Muy bien, después de haber dado estos pequeños tips, nos regresamos al problema. Entonces vemos que ¿qué números nos sirven aquí? Pues yo creo que el 3 y el 2. ¿Por qué? Porque 3 más 2 me da exactamente el 5 que yo tengo aquí en medio y 3 por 2 me da exactamente el 6 que yo tengo aquí arriba. ¿Cómo deben de estar los signos de ese 3 y ese 2? Como tanto el 5 como el 6 están en positivo, pues mis dos números estarán en positivo. Ya que obtuvimos los números que me ayudan a mí a encontrar ese 6 y ese 5, pues prácticamente ya tengo resuelto la factorización de este primer trinomio. Recordemos que vamos a obtener dos binomios. En este caso, como todo está positivo y mis números y mi letra están en positivo, entonces mis dos binomios estarán sumándose. Lo que yo obtuve en el primer término, que fue la raíz cuadrada, ese precisamente es mi término común, entonces será mi primer término en ambos binomios. Y los números que encontramos que al sumarse me den 5 y al multiplicarse me den 6, son los números, es decir, la A y la B, que estaban representando a esos dos términos no comunes en la parte de la explicación al inicio del video. Y acabamos de encontrar nosotros la factorización del trinomio x cuadrada más 5x más 6. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que estuvo súper sencillo? Muy bien. ¿Qué te parece si para reafirmar el conocimiento nos pasamos al segundo problema? ¿Qué dice el segundo problema? Nuestro segundo problema nos dice y cuadrada menos 2y menos 15. ¿Qué tenemos que analizar? Una, que nuestros términos aquí ya no hay signos de suma, sino de resta. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y empezamos las verificaciones. Primera verificación, revisamos que nuestro primer término tenga raíz cuadrada exacta y vemos que tengo una y cuadrada. ¿Cómo yo podría sacarle la raíz a esa y cuadrada de tal manera que yo recuerde que si yo elevo al cuadrado ese resultado de haber sacado esa raíz, obtendré lo mismo? Recordemos que potenciación y radicación son operaciones contrarias, pero a su vez complementarias. Entonces veo aquí que si yo le pongo aquí y, es decir, que la raíz cuadrada de y cuadrada es y, pues efectivamente sí, porque si yo esa y la multiplico por ella misma dos veces, es decir, y por y, pues voy a obtener y al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está elevada a la 1 y recordemos primera ley de potencias, si mis letras son la misma, entonces sus exponentes se van a sumar. Me quedaría y a la 1 más 1, es decir, y cuadrada. Si no recuerdas las leyes de potencias, te sugiero que revises los videos que están en el canal de las 9 leyes de potencias y también ya están las de 9 leyes de radicales. Muy bien, continuamos y podemos nosotros palomear la primera verificación. Segunda verificación, vamos a obtener dos números que al sumarse me den ese menos 2. Y digo al sumarse porque obviamente dependerá de los signos que manejen nuestros números, porque al multiplicarse me deben de dar menos 15. ¿Sale? Entonces aquí entra nuestras famosas leyes de los signos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué números al multiplicarse me dan 15? Y aquí nosotros tendríamos que ver qué par de números nos dan 15 primero. Y podemos decir, pues 15 por 1. Y efectivamente, pero el 15 por 1 sí me da el 15, pero no me va a dar el 2. Entonces descarto ese par de números. ¿Qué otros números me pueden dar 15? Pues otros números que me pueden dar el 15, pues serían 5 y 3. Y dice 5 por 3 me da el 15 y 5 más 3 me daría, si yo los tengo en positivo,
5 y 3 me darían 8, pero yo digo, ay, a ver, espérame, pero yo tengo un 2, pero si juego con los signos, puedo acomodarlo de tal manera que entonces obtenga lo que yo necesito. ¿A qué me refiero? Si yo en la multiplicación pongo menos 5 por 3, menos por más me va a dar el menos que tiene mi 15 y 5 por 3 me va a dar el 15. Entonces, esto ya quedó. Ahora, si yo tengo menos 5 más 3 positivo, signos diferentes, se resta y permanece el signo del número mayor. Entonces, quiere decir que sí obtendría mi menos 2. Entonces, acabo de encontrar el par de números que me van a dar los binomios de donde nace este trinomio y cuadrada menos 2y menos 15. Entonces abrimos nuestros paréntesis, recordemos que tenemos que poner un par de ellos y vemos que nuestro primer término sería la y porque es el término común, es decir, lo repito en ambos binomios. Y si se fijan, aquí me esperé y no puse los signos con anticipación. ¿Por qué? Porque tengo que revisar con qué signos terminaron ese par de números que me ayudaron a encontrar el menos 2 del medio y el menos 15 del final. ¿Cómo están mis números? Pues tengo el 5 negativo y tengo el 3 positivo. Si yo multiplico y menos 5 por y más 3, obtendré el trinomio que tengo en la parte de arriba, es decir, y cuadrada menos 2y menos 15. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que está bastante sencillo? Y recuerda que si dominamos las tablas será todavía más fácil, ¿va? Si no te las sabes, no te preocupes. Yo te sugiero que las repases con 5 minutos, 10 minutos diarios, pero sé constante. Yo te invito a que practiquemos esto, que lo volvamos un hábito y verás cómo vas a obtener resultados muy positivos y que te van a ayudar. Muy bien, ¿qué te parece si para ahora sí confirmar nuestro conocimiento terminamos con el ejemplo número 3? ¿Qué dice en el ejemplo número 3? Nuestro trinomio es m cuadrada menos 8m más 15. Está muy interesante, te voy a explicar por qué. Porque en este tercero, si te fijas, hay una combinación de signos. En el 1 todo era positivo, en el 2 todos eran negativos, pero en el 3 el 8 es negativo y el 15 es positivo. Entonces, nuevamente, tenemos que jugar con los signos, es decir, que tenemos que tener en cuenta las leyes de los signos para poder determinar nuestros binomios de dónde nace ese trinomio. Muy bien. Empezamos con nuestras verificaciones. ¿Qué dicen nuestras verificaciones? Primera verificación, obtenemos la raíz cuadrada del primer término, es decir, la raíz cuadrada de m cuadrada, pues es m, porque al momento de multiplicar m por m me dará m cuadrada, es decir, la que tengo al inicio. Y palomeamos. Segunda, en la segunda buscamos dos números que al sumarse me den el menos 8, pero al multiplicarse me den ese más 15. Y aquí recuerda que dependemos de los signos, decimos que se están sumando, pero obviamente dependiendo de la necesidad de los signos para obtener ese menos 8 y ese más 15, será lo que hagamos al final, ¿va? Muy bien. En este caso, ¿por qué me da 15? Y si te fijas es un poco parecido al anterior, pues 15 ya sabemos que nos da 15 por 1, pero 15 por 1 no me ayuda con el término del medio, no podría yo obtener ese menos 8, aunque yo pusiera el 15 positivo y el 1 negativo o viceversa, no me ayudaría. Entonces busco otro par de números y pareciera ser que también son el 5 y el 3, porque 5 por 3 me dan el 15 también. Nada más que tengo que ver cómo voy a utilizar los números. Yo necesito que el 15 sea positivo y el 8 sea negativo. ¿Cómo necesito mis signos? Pues ya sé de antemano que sí es el 5 y que sí es el 3. ¿Sale? 5 por 3 es 15. Y dices, pues si yo los dejo así en positivo, pues 5 por 3 es 15 y efectivamente me daría mi 15 positivo. Pero si yo dejo el 5 y el 3 positivos en medio para sumar, me daría el 8 efectivamente, pero en positivo y nosotros lo ocupamos en negativo. Entonces quiere decir que el 5 y el 3 deben de estar en negativo. ¿Para qué? Menos por menos me da más y 5 por 3 me da 15. Obtengo perfectamente mi más 15. Y si yo tengo un menos 5 más un menos 3, signos iguales se suma
y permanece el mismo signo, por lo tanto obtengo el menos 8 que necesito en la parte del medio. Y nosotros ya encontramos los dos números que me dan el más 15 y el menos 8, segunda verificación palomita, y entonces abrimos nuestro par de paréntesis para establecer los binomios de dónde viene este trinomio m cuadrada menos 8m más 15. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mi primer término, que fue la m, será mi término común, es decir, mi primer término en ambos binomios, y me detengo porque tengo que ver con qué signos terminaron mis dos números. En este caso, tuve menos 5 y menos 3. Si yo multiplico los binomios m menos 5 por m menos 3, obtendré el trinomio m cuadrada menos 8m más 15. Y así de fácil, simple y sencillo, acabamos de terminar nosotros la factorización de estos tres trinomios. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que estuvo sumamente sencillo? No olvides que conforme nosotros vayamos practicando, este mundo maravilloso de los números se irá abriendo ante nosotros. No olvides que la disciplina está por encima de la inteligencia y espero que este tema haya sido muy, muy fácil de comprender. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué te pareció el tema? Espero que haya sido muy, muy sencillo de comprender. Y por supuesto, recuerda que el objetivo es aprender juntos algo nuevo. No olvides acompañarnos la próxima semana con el nuevo tema de factorización. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte a tu canal Mate de Pisa y Corre. Déjanos tu like y por supuesto, deja tus comentarios por si quieres que veamos algún tema en especial. Siéntete en la libertad de compartir para que nuestra comunidad crezca cada día más. Te mando un fuerte abrazo lleno de mucha luz. Nos vemos hasta la próxima.